Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a invitarle a que venga el libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a seguir nuestro estudio de Apocalipsis, pero vamos a hacer un pequeño intro con Ezequiel, capítulo 37, para poner una base de lo que vamos a estar conversando el día de hoy, de Apocalipsis, capítulo 18, donde hemos estado conversando un poco sobre lo que es Babilonia hace 15 días. Y hoy vamos a continuar con respecto a Babilonia. Puntualmente, lo que la Escritura en Apocalipsis denomina como la caída de Babilonia. Aprendimos que Babilonia tiene dos caras. Una es la parte comercial, es decir, la estrategia con la cual se vende, y la otra es la parte religiosa con la cual engaña a las naciones. Y la palabra nos enseña que el Señor va a hacer algo con esta Babilonia, muy importante, que nosotros tenemos que comprender. Pero antes de eso vamos a poner un contexto, porque es muy importante el darnos cuenta lo que la palabra de Dios anticipa. ¿Sabe usted que no hay ningún libro en la tierra que pueda a nosotros anticiparnos el futuro, como lo hace la Biblia? Por tanto, esto de lo cual estudiamos, puntualmente la profecía bíblica, se lo puede denominar historia futurista, y pareciera un poco contradictorio, porque cuando uno habla de historia, uno está hablando en términos de cosas que ya acontecieron y están siendo documentadas o registradas, pero esto es algo que de la misma manera está documentado, está registrado, pero es a futuro que se va a dar. Y ya hay muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña que han tomado lugar. Y esto que usted está viendo ahorita en la pantalla son algunos de los elementos de los cuales nosotros podríamos tener comprensión de estas cosas que la palabra anticipa. Pero vamos a leer Ezequiel 37 para abordar estos puntos. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Aquí está el profeta Ezequiel en un momento en el tiempo en el cual Israel estaba cautivo. Y cuando hablamos de cautividad, quiere decir que había llegado una nación más poderosa con un ejército y los había tomado de su tierra natal de Israel. Y puntualmente a Judá, que era la última de las tribus que quedaba en ser exiliada, ya los habían sacado. Por su pecado habían sido invadidos. El reino del norte había sido dispersado y el reino del sur también. Y al estar ellos pues fuera de su tierra, Dios les envía una promesa por medio del profeta Ezequiel. Y esa promesa se cumplió hace aproximadamente 70 años, desde nuestros días hacia atrás. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en el radar, porque es parte de ese cumplimiento de cosas que tienen que darse antes de la venida del Señor. Cuando Israel está en Babilonia, Dios envía esta profecía por medio de Ezequiel, y Dios le muestra a Ezequiel, dice la palabra, un gran valle lleno de huesos secos. Y el Señor le pregunta a Ezequiel y le dice, ¿qué es esto que tú estás viendo? Ezequiel le dice, no sé. Y el Señor le dice, esta es la casa de Israel. Y así están ustedes como estos huesos, todos dispersos por las naciones. Pero dile a Israel que yo tengo algo para ellos. Y la promesa que Dios le da, ya Él cumplió una parte. Y es esto justamente que vamos a leer. En el versículo 11, el Señor le dice, aquí está hablando Ezequiel, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Vuelva a ver al que está al lado, dígale, Dios hará que te levantes. Punto y seguido. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Escuche esto. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Entonces aquí está el Señor dándole una promesa a la nación de Israel muy importante, que se cumplió justamente hace 70 años, en 1948, cuando Israel tiene esta guerra famosa para recuperar el territorio de ellos. Y eso usted lo está viendo aquí, justamente en ese círculo que está abajo. En el 1948 es cuando Israel nuevamente vuelve a tomar el territorio y son constituidos. Pero esto fue algo que el Señor profetizó, anunció, anticipó siglos antes. ¿Y por qué es importante que pongamos este punto, este mortero en la historia? Para darnos cuenta cómo Dios ha ido cumpliendo su palabra. No solamente esto, hay una serie de cosas que el Señor ha hablado
a lo largo de la Escritura, inclusive a través del Mesías, como lo podemos ver en Mateo 28, cuando él habla de guerras, cuando habla de pestes, cuando habla de hambrunas. Y recientemente hemos visto en Apocalipsis cómo también el Señor ha hablado de que en Europa particularmente va a haber una alianza estratégica. Nosotros hoy lo conocemos como la Unión Europea, de naciones que se van a unir, que en los postreros días ellas van a ser parte de la obra o de la plataforma que el antimesías va a utilizar para ir en contra del pueblo de Dios. Entonces podemos ver acá cómo mucho de lo que el Señor ha hablado, hambres, pestes, la decadencia que se vive actualmente, esto que ustedes ven con llamas al lado izquierdo abajo es un festival famoso que se llama Burning Man, en el cual la gente va y básicamente es un desenfreno que va a hacer Sodoma y Gomorra una vez al año. Y esto lo ponemos aquí para poder darnos cuenta nosotros cómo la palabra de Dios ha anticipado todo lo que nosotros estamos viendo y cosas que se van a dar, nada bonitas, que es necesario que se den para que el Señor venga por nosotros. ¿Quién le está esperando? Yo no sé usted, pero yo estoy deseando que el Señor venga. Queremos que muchas cosas se cumplan aquí en la tierra, amén, pero más que nada, que el Señor cumpla su palabra y que Él venga por la iglesia. Dios anticipa todos estos acontecimientos y la pregunta es, ¿por qué Dios anticipa esto? ¿Por qué le plujo a Dios que estos eventos quedaran registrados para que nosotros lo supiéramos? Podríamos resumirlo en una palabra y es prepararnos. Una preparación para la iglesia. Y esa preparación va en dos vías, a nivel espiritual y a nivel mental, para que nosotros podamos interactuar con todas estas aristas y cosas que se están dando en la humanidad y que podamos tomar las mejores decisiones. La palabra de Dios nos enseña, veíamos hace 15 días, que hay una influencia muy importante que se está dando ya y que se está acrecentando cada vez más, y es la falsa religión. Como ella va envolviendo diferentes cosas, no solamente tiene que ver con una religión, puede envolver cualquiera, y esto va a ser un engaño, o ya es un engaño muy importante, que es una mancuerna que el antimesías va a utilizar. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 18 para que podamos comprender de aquí en adelante cuál es la otra parte que Dios va a hacer con Babilonia, con su estrategia comercial. Apocalipsis capítulo 18. Como ustedes saben y para los que nos visitan, Apocalipsis es un libro que cuando uno lo lee, de entrada pareciera un poco confuso, pareciera un poco curioso, un poco raro, y cuando comprendemos las razones por las cuales el Señor envió este libro, se nos hace más sencillo darnos cuenta de cuál es el mensaje que Él transmite. Otra cosa importante a saber con respecto a Apocalipsis es la línea de tiempo, es decir, cuándo fue el libro escrito, para quiénes fue escrito y en qué momento de la historia estamos nosotros con respecto a ese libro. Pero vamos por partes. Apocalipsis fue escrito para una audiencia particular. Y esa audiencia se le denomina en la Escritura las 7 iglesias. Las 7 iglesias básicamente eran 7 grupos troncales que estaban en Asia Menor. Ellas estaban ahí, no eran las únicas iglesias que estaban, pero eran iglesias que cuando llegaba un mensaje tenían la función o la tarea de distribuirlo a otras iglesias al interior de la provincia donde ellos estaban. Esas iglesias puntualmente las hemos visto son Filadelfia, la iglesia de Éfeso, Tiatira, las 7 iglesias que están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Cuando este mensaje es enviado a esas 7 iglesias, la persona que el Señor utiliza para comunicar ese mensaje fue el último de los 12 apóstoles que caminaron con el Señor en esta tierra. Es el apóstol Juan. Y cuando este hombre recibe ese mensaje, él tenía aproximadamente entre 70 y 85 años. Era un anciano. Y nos enseña la Escritura que cuando Juan recibe este mensaje, él estaba en la isla de Patmos. Y vacilábamos con esto, que no es que estaba en el Four Seasons, en Patmos. Patmos no era, hoy en día podrá ser muy lindo, pero en ese momento básicamente era una cárcel para refugiados, para exiliados, que si les iba bien no les quitaban la vida. El caso de Juan, por la misericordia de Dios, fue uno de estos, porque en el Imperio Romano y en los días en los cuales esto ejercía su influencia, el usted decir que usted era cristiano le podía costar la vida. Entonces muchas personas eran enviadas al Coliseo, eran enviados a los leones, a los gladiadores, y eso era un espectáculo con el cual encendían velas. Ponían un cristiano, lo clavaban en una estaca y le prendían fuego, y eso era un espectáculo en Roma.
que los César y demás realizaban. Eso era el imperio romano. Pero el imperio en un momento, políticamente hablando, fue muy astuto y se transformó de imperio a una república. No se distraiga con la cámara. Y cuando se transforma a una república, comienza a ejercer una influencia religiosa en todo lo que él tenía a su alcance. Puntualmente también la iglesia emergente cristiana. Porque el cristianismo en los días del imperio romano no era una religión como usted y yo la conocemos hoy. Era un grupo emergente, era algo nuevo. El judaísmo tenía muchos años, era conocido, era respetado, pero el cristianismo era algo que estaba creciendo, que aunque Cristo había estado en la tierra y se habían convertido ya miles, era para muchas personas algo nuevo. Por eso las cartas de Pablo, por eso los viajes misioneros y todo lo que acontecía. Cuando ellos decían que eran monoteístas y que solamente alababan a un Dios, entraban en conflicto. Porque Roma, el imperio romano, cuando pasa de imperio a república, ellos comienzan a hacer las paces con cada uno de los pueblos que habían conquistado. Y para poder tener ese éxito en las adquisiciones de los pueblos que ellos hacían, necesariamente tenían que abrirse y ser politeístas. Es decir, si usted adoraba a A, está bien A, si usted a X, y todos tenemos paz con todos. Pero cuando salía un pueblo, un grupo que decía, yo solamente creo en un Dios, había un problema, porque usted no respeta lo que yo creo. Y entonces eso creaba un conflicto a lo interno del imperio. Y es ahí justamente cuando comienza la persecución del cristianismo. Ocurre en el 328 aproximadamente después de Cristo que Constantino iba a ir a una guerra en un momento. Y dice la historia que cuando Constantino sale a esta guerra, él escucha una voz del cielo que le dice, con esto ganarás, y él ve una cruz en el cielo. Y entonces Constantino, políticamente hablando, establece que toda la república tienen que aceptar el cristianismo también. Y es de ahí, esos son los orígenes de la Iglesia Católica, y donde comienza a desarrollarse puntualmente una aceptación, entre comillas, de lo que se llama cristiano. Pero siglos para atrás, y en el tiempo en el cual Juan escribe, en el 90 después de Cristo, los cristianos envían de antorchas, de alimento de leones y para celebrar en el Coliseo romano. Por eso cuando el Señor les habla y les envía el mensaje a las 7 iglesias, les dice, algunos serán echados en calabozos, otros serán perseguidos, pero resiste porque yo estoy contigo. Algunos de ustedes les han quitado los bienes, otros se han quedado sin trabajo. Él describe un contexto de una persecución acérrima. Eso era lo que la iglesia estaba pasando. Por eso el Señor les decía, al que persevere, al que resista, al que aguante, al que siga, al que camine. Amén. Esa es la audiencia principal para la cual el mensaje de Apocalipsis es enviado. Juan lo envía a través del correo imperial para que llegue a Asia Menor. Pero entonces en Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18, el Señor le habla a Juan y le dice el alcance de ese mensaje. Le dice, escribe lo que has visto, lo que estás viendo, que es el mensaje para las 7 iglesias contemporáneas a él, y lo que viene. Y ese lo que viene es del capítulo 4 en adelante. Y vimos cómo al llegar al capítulo 16 el Señor comienza a hablarle a Juan de lo que van a ser los juicios de él sobre la tierra. Y se lo muestra a través de 7 sellos, 7 trompetas y 7 cáliz de la copa de la ira del Señor. Y en el interín de todo esto, porque de aquí a donde están los personajes como la ramera y demás que hemos hablado, no es que es una línea secuencial, sino que todo va ocurriendo en paralelo. Además de describir los juicios, el Señor hace un paréntesis y le describe a él personajes importantes que van a ejercer una influencia en los últimos días de una manera global. Y le muestra al falso profeta, le muestra al anticristo y le muestra al dragón, que es básicamente Satanás. Pero después viene a introducir este otro personaje que no es necesariamente uno de esa pseudotriada, es decir, no es el anticristo, no es el falso profeta y no es la bestia. Es un cuarto personaje que no es de la argolla, pero que sirve a la argolla. Y ese personaje lo describe como una mujer, como una ramera, y le llama Babilonia. Y es la cuna de las falsas religiones. Muy importante eso. Porque de ahí es de donde se gestó todo el engaño a nivel mundial, para engañar a la humanidad con cosas que no sean el Señor y poder introducir la idolatría en esos tiempos. Entonces, esto que estamos viendo acá, vamos a ver
Una colita de Apocalipsis 17 con respecto a esa falsa religión, y vamos a entrar en la estrategia comercial de Babilonia, y vamos a leer Apocalipsis capítulo 18 para poner la base. Dice de la siguiente manera: después de todo esto vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito: ha caído Babilonia. Repita conmigo: ha caído Babilonia. Cayó esa gran ciudad. Se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo por lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma porción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo: soy reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán: qué terrible para ti, oh Babilonia, tú, gran ciudad. En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercancías. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata, objetos hechos con la fragante madera de alerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa, y bronce, hierro y mármol. También compró canela, especias aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carretas y cuerpos, es decir, esclavos humanos. De las delicias que tanto amabas, ya no queda nada, clamaban los comerciantes. Todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre y ya no volverán a ser tuyos. Los comerciantes que se enriquecieron vendiéndole esas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella. Llorarán y clamarán: qué terrible para esa gran ciudad. Ella se vestía de púrpura de la más alta calidad y lino escarlata, adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En un solo instante, toda la riqueza de la ciudad se esfumó. Y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia. Todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán: ¿dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán: qué terrible para esa gran ciudad. Los dueños de barcos se hicieron ricos, transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. Oh cielo, alégrate del destino de ella. Y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino, la lanzó al mar y gritó: así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrarán en ti ni artesanos, ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces
de los novios y las novias, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió por tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. Qué impresionante. ¿Qué vemos aquí? Aquí estamos viendo cómo el Señor va a juzgar, dice la palabra, a Babilonia. Y decíamos, o leíamos cómo, en el capítulo 17 el Señor juzga a Babilonia y comienza el juicio de ella y describe lo que es toda la parte religiosa. Hablábamos que Babilonia en su aspecto espiritual o en su aspecto religioso es la cuna de las falsas religiones. ¿De dónde nació Babilonia? Leíamos o entendíamos que viene de Babel. Un momento en el tiempo en el cual hubo una revuelta, una revolución que un grupo de hombres quisieron llevar a cabo para poder llegar al cielo. Esto tiene su origen en Génesis. Dice que el líder de esta revuelta fue Nimrod. Y ellos intentaron de alguna manera construir una torre. Y comprendimos que Babel es una palabra compuesta que tiene que ver Bab, puente, y el Dios. Ellos procuraron o intentaron hacer un acercamiento a Dios, humanamente hablando. Y dice la Biblia que cuando Dios vio que ellos querían llegar al cielo, y este líder, Nimrod, como tal, él dijo, lo que se han propuesto hacer lo van a hacer si nosotros no los detenemos. Y Dios decide en ese momento confundir las lenguas de todos ellos. Y es justamente allí cuando la humanidad comenzamos a hablar diferentes lenguas. Pero en ese instante eso causó algo. Y fue que no se pudieron poner de acuerdo para que esa torre se levantara. Y nos ilustra esto como el ser humano en su rebelión muchas veces ha intentado acercarse a Dios, pero por sus propios medios, no por los medios de Dios. Habiendo Dios puesto un camino, una manera de hacer las cosas, muchas veces, ilusamente hablando, el ser humano busca acercarse a Dios, pero de una manera incorrecta. Dios detiene esto, pero esto queda en la memoria, en el inconsciente colectivo de las naciones que se dispersan. Y si usted hace un estudio en la historia de diferentes religiones, usted se va a encontrar una serie de símbolos que son comunes en unos u otros. Uno de ellos es el tener una mujer como una deidad con un niño en brazos. Otro de ellos es el enterrar huevos para que después vayan a ser buscados. Y una serie de cosas muy interesantes que nos habla de cómo esas naciones que se dispersaron comenzaron de una manera u otra a inventar religiones, pero quedaron elementos comunes entre ellos, que en Roma, cuando se levanta y pasa del imperio a la república y se desarrolla ya en pleno el catolicismo, se toman de estos elementos y los podemos ver bien plasmados en ciertas mecánicas, en ciertos símbolos que se utilizan a lo interno. Nos habla esto entonces, viendo o viniendo a la parte del juicio que Dios va a hacer sobre Babilonia, que el Señor va a ejecutar juicios sobre esta ciudad. Pero es importante tener el símbolo y la parte histórica. Porque en el momento en el cual Juan habla del juicio que se está ejecutando sobre este pueblo, dice que te has enriquecido con las mercancías de los barcos y que han adquirido oro y que han adquirido púrpura y que han adquirido escarlata. En los días de Juan solamente había un imperio, solamente había una nación para la cual esto podía aplicar, que era Roma puntualmente. Él habla de la ciudad asentada sobre 7 colinas y podríamos decir, bueno, Roma está asentada sobre 7 colinas, pero esas 7 colinas también podrían ser simbólicas, podrían ser reinos. El punto que nos compete aquí es que lo que el Señor está representando o hablando como Babilonia en los días de Juan estaba totalmente encarnado y pleno en Roma. A nuestro tiempo hoy, la influencia de eso no necesariamente tiene que ver con un catolicismo o tiene que ver con Roma. Esto puede ser Chicago, puede ser Los Ángeles, puede ser Tokio. Va a ser la unificación de un poder mundial que va a poder administrar las cosas y que va a servir de plataforma al antimesías. Estudiábamos hace 15 días cómo va a haber una alineación de 10 naciones en Europa que va a ayudarle al anticristo para que hagan todo esto. Entonces, cuando vemos aquí y se nos habla de la falsa religión, se establecen varios símbolos importantes. Se nos habla de 2 mujeres y se nos habla de 2 ciudades. Se nos habla de una mujer que representa al pueblo de Dios, que es representada como una mujer que está embarazada, dice que vestida del sol, y se nos habla de una gran ramera, que dice la palabra que es
la madre de todas las religiones, la cuna de todo esto, que sabemos que es Babel, es esa influencia que se va a mover o que ya se está moviendo para lograr una unificación de una serie de poderes, puntualmente en el caso religioso, de la parte espiritual, y tenemos también la parte comercial. Se habla de dos ciudades y esto es lo que representa eso. Una es la Babilonia y la otra que la vamos a ver en los capítulos siguientes, que es la nueva Jerusalén que desciende de lo alto. La Babel de la cual se habla aquí es esta, de la cual estamos hablando, que va a ser juzgada, que tiene que ver con una unificación. Si lo vemos aquí, esto es una conferencia que hubo de mercados financieros a nivel mundial, y es muy interesante porque si usted ve aquí, tenemos líderes, todos con diferentes creencias y diferentes posiciones. Tenemos gente liberal, socialistas, comunistas, tenemos gente marxista, islamistas, todos unidos en un summit para lograr ver de qué manera se puede llegar a ese punto en el cual tienen que llegar las cosas para que el anticristo ejerza su poder, que es la centralización. Recordemos que esto que estamos leyendo aquí, todo esto que hemos visto, se ve en un escenario post-rapto. Es decir, cuando el Señor venga por la iglesia, usted y yo vamos a ser llevados, vamos con Él, y va a venir un periodo de 7 años. Y en esos 7 años, los primeros 3.5, el anticristo va a empezar a ejercer su influencia, y lo va a hacer de una manera pacífica, enseña la Biblia. Va a ser visto como un gran líder, como una persona de influencia. Estas naciones que hablábamos de Europa van a cederle la autoridad y va a comenzar a hacer pues mucho bien a la humanidad. Lo que muchos grupos hoy están buscando, que es paz, Él lo va a lograr. Pero pasados esos 3.5 años, va a cambiar su discurso y va a comenzar una persecución en pleno. Pero esa persecución que Él va a montar no la va a hacer contra toda la humanidad, la va a hacer contra las personas que se quedaron acá y que aceptaron al Señor después del rapto. Esto es importante y vuelvo y lo comento. Después del rapto va a haber gente que se va a salvar aquí en la tierra. Aprendimos esto este año. Es decir, cuando el Señor venga y recoja su iglesia, la gente que se queda aquí, va a haber un grupo principal que son los 144,000. Judíos, 12,000 de cada tribu, que van a hacer una función evangelista, de llevar el evangelio por toda la tierra. Y dice que por causa de ese ministerio va a haber una gran multitud que se va a salvar. Pero esa multitud va a estar en un tiempo en el cual tenemos ya todos los mecanismos para poder rastrear en dónde están las personas. Y dice que parte de la estrategia comercial que el anticristo va a ejecutar es que las personas no puedan ni comprar ni vender si no tienen ese chip o esa marca que Él le va a poner. Esa marca no solamente es cuestión de recibirla, sino que las personas que reciban esa marca tienen que aceptar el gobierno del anticristo sobre ellos. Entonces, pongámonos por un momento en los zapatos de estas personas que de pronto tienen hambre, tienen que comprar o tienen que hacer alguna transacción y que está en juego su salvación, porque han escuchado el evangelio, tal vez en algún momento aquí en la tierra lo escucharon, pero no dieron el paso por el Señor, y ahora vienen y lo escuchan y aceptan al Señor. Y el anticristo comienza esta estrategia comercial. No pueden comprar, no pueden vender. Para poder hacerlo tendrían que recibir esta marca. Y los que deciden abiertamente no recibirla, son perseguidos a muerte. Entonces, nos describe aquí la palabra como durante este tiempo, esas personas que van a estar en esos 7 años y puntualmente esos 3.5 que se le llama la gran persecución, a la gran tribulación, ellos van a sufrir toda esta persecución que el anticristo va a hacer. Y si nos damos cuenta, yendo a lo que comentábamos en la introducción, ya tenemos todas las herramientas tecnológicamente hablando y a nivel de políticas ya todo se está configurando para que ese poder global centralizado pueda brindársele al anticristo y que él pueda saber dónde está cada persona en todo momento y todo lugar y poder perseguirles. ¿Ok? Cuando esto se da y cuando acaban estos 7 años, el Señor viene y juzga todo ese sistema sobre el cual el anticristo está trabajando. Esa plataforma religiosa, política y económica se le denomina en la palabra Babilonia. Amén. Juan utiliza, o el Espíritu Santo a través de Juan, simbología
del antiguo pacto, como Babel, como la gran ramera, para poder ilustrarle a la iglesia en este momento cómo iba a ser la estructura espiritual de los últimos tiempos, es decir, qué era lo que iba a estar pasando para que ellos lo comprendieran. Cabe la pregunta aquí, ¿por qué Juan habla en un lenguaje tan confuso? Es justamente la razón del nombre que recibe este libro, Apocalipsis. Apocalipsis es un género literario que se llama apocalíptica. Y básicamente es un lenguaje que se escribe en símbolos y lo utilizaban para poder cifrar un mensaje y enviarlo de un emisor a un destinatario y que las personas en el intermedio, porque no había correo electrónico, no lo pudieran entender. Cuando Juan envía este mensaje por medio del correo imperial, los romanos o los centuriones o quien sea que estuviera que llevaba ese correo y llegaba a cada una de las iglesias decían, ¿qué es esto? Tal vez algunos ni lo podían, ni sabían leer, porque en ese tiempo no todo el mundo sabía leer. Por eso la palabra da una promesa para los que leían Apocalipsis. Dice, bendito el que lee y entiende las palabras de esta profecía. Y era un mandato del Señor, que llegaran a la iglesia y la leyeran toda, porque entonces iba a provocar conciencia en todos de lo que estaba pasando y de lo que iba a venir. El Señor les habla y para ellos al escuchar este mensaje y Él comenzar a describirles lo que es Babilonia, ellos podían identificarlo claramente. La que está sentada sobre 7 colinas, la que ejerce persecución, la que nos está persiguiendo. Ellos podían identificar Babilonia perfectamente con la influencia romana que había en ese momento. Pero es importante que nosotros nos disasociemos o nos despeguemos un poco de la interpretación exclusiva de que esto tiene que ver con Roma o catolicismo, porque bien Babilonia su influencia hoy la ejerce a nivel mundial. Y así como hay gente de iglesias cristianas, esto va a envolver al Islam, va a envolver también todo tipo de religiones para poder establecer un punto común, que lo comentábamos hace 15 días, y ese punto común es la falsa religión. Ahora, ¿qué es la falsa religión? Es una serie de acuerdos en los cuales las personas van a buscar una espiritualidad y van a aceptarse en amor, en la nueva definición de amor. Van a buscar hacer bien social, van a abrazarse, van a establecer relaciones. Lo único que va a ser diferente con respecto a lo que muchas tienen en común es que en el momento que usted diga esto es exclusivo o este es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida, eso no se acepta. Y ya hay muchas iniciativas en esto. Ya hay muchas religiones que buscan el tener esa amalgama. Inclusive ya a nivel de cristianismo se ha visto cómo hay grupos cristianos que se han abierto a cosas que no son. En Estados Unidos hay un grupo que se llama el Crislam, que es una combinación de cristianismo e islamismo. Y todo esto son matices que van tomando forma para poder darle en ese momento al falso profeta esa influencia y que Babilonia pueda engañar más personas. Pero como vemos, no solamente tiene que ver con la parte religiosa, tiene que ver con la parte económica también. ¿Cómo va a juzgar el Señor a esta Babilonia? ¿Cómo lo va a hacer? Con respecto a esto, lo primero que el Señor va a hacer es lo siguiente. Veamos Apocalipsis 18. En el versículo 1 dice, cayó esta gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios, es una guarida para todo espíritu inmundo y un nido para todo buitre repugnante, una cueva para todo animal sucio y espantoso. Entonces lo primero que vemos de las razones por las cuales Dios le va a juzgar es que es un sistema demoníaco. Lo que para mucha gente de entrada sirvió como un lugar tal vez para encontrar una espiritualidad falsa o un medio para establecer riquezas, ¿verdad? Que representado históricamente en Roma lo vemos así. Basta con dar una vuelta tristemente por el Vaticano para ver la suntuosidad con la cual hay. Pero vuelvo y repito, no tiene que ver exclusivamente con el catolicismo. El Señor está ilustrando cómo este deseo por las riquezas que las naciones tuvieron fue en ese momento alimentado allí. Y para las 7 iglesias era sumamente claro el entenderlo en cómo esto estaba tomando o había tomado lugar allí. Es un sistema demoníaco, es una casa de demonios, es un sistema adictivo. Dice que ellos bebieron el vino de su inmoralidad. Y dice que los reyes de las naciones, los poderosos y los gobernantes establecieron alianzas comerciales con esta ciudad. Porque le denomina puntualmente Babilonia como una ciudad en Apocalipsis. Es inmoral, dice, se han enriquecido con ella, tiene un control absoluto.
de todo lo que estaba pasando en ese momento. Y ocurre algo bien interesante, que es que la mayoría de los mercaderes hacen algo. Dice que ellos se lamentan por lo que pasó por Babilonia. Dice que ellos lloran porque ven cómo sus estrategias comerciales, el comercio y los negocios que ellos en un momento tuvieron y pudieron establecer con esta nación cae. Es decir, comienza a derribarse. Aquello que había sido en un momento algo para proveerles riquezas es completamente derribado. Y por el otro lado, más bien vemos en el versículo 20 cómo hay un grupo al cual el Señor manda, pero para que celebren. Y dice de la siguiente manera: oh cielo, alégrate del destino de ella, y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Entonces vemos cómo de los versículos 9 al 19 hay un gran lamento a nivel terrenal por lo que está pasando con Babilonia puntualmente, pero por el otro lado hay otro grupo que más bien está aplaudiendo lo que está pasando. Y ese grupo que está celebrando este juicio del Señor sobre Babilonia es un grupo que lleva dos partes. Por un lado son la iglesia que a nivel histórico siguió al Señor, los que fueron elevados en ese momento, raptados con el Señor, y los santos que se le denomina en la Escritura como los santos de la tribulación. Es decir, las personas que en ese último lapso de 3.5 años estuvieron expuestos a esa persecución, pudieron ver con sus propios ojos el momento del juicio del Señor sobre Babilonia. Y nosotros también lo vamos a ver. ¿Quién le dice gloria a Dios? Porque es justamente ahí la cepa de donde se inició todo el engaño a nivel mundial sobre la tierra. Y Dios trae esto porque si Babilonia no se le ponía un alto, no se le va a poner un alto, el asunto iba a seguir empeorando. Porque no solamente tenía la concentración del poder religioso, sino el económico y el político también. Concentra, obviamente, la influencia de todo esto, ¿no? El versículo 24 habla, nos describe la razón del juicio que el Señor va a traer, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: la sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. Esto lo podemos comprender con lo que mencionábamos antes, como en el tiempo de Roma, en el cual el cristianismo estaba naciendo, hubo una gran persecución contra el pueblo del Señor. Y comentábamos las maneras en las cuales eran perseguidos y eran masacrados. Pero hoy en día, y hago el énfasis porque es importante que tengamos la comprensión amplia del alcance de Babilonia, lo que en el tiempo de Juan y del 0 al 300 después de Cristo fue en Roma puntualmente, eso hoy en día es una realidad en todo el mundo. ¿Sabe usted que hay cualquier cantidad de gente cristiana que está siendo perseguida y que no sale en las noticias? Esa persecución, esas muertes, de las cuales tal vez nosotros nos enteramos y a veces no nos damos cuenta, es de lo que el Señor está hablando aquí. Es decir, el Señor va a traer el juicio sobre ese sistema y esa estructura espiritual, económica, política y religiosa, no solamente por su maldad, sino también por la sangre de toda la gente que ha sido perseguida, que ha sido asesinada por medio de esta estructura. Y es que desde los inicios de la historia, esas dos mujeres de las cuales estamos hablando, la gran ramera y la iglesia del Señor, siempre ha habido una persecución de parte de este primer grupo hacia el pueblo santo. Siempre la ha habido, pero aquí la vemos en su máximo esplendor y la vemos en un momento en el cual el mismo Dios le va a autorizar al anticristo que ejerza esa influencia. Que el mismo Jesús dice que son días tan difíciles que no los ha habido nunca en la humanidad. Y eso son palabras mayores, porque pensemos que hemos pasado por guerras mundiales. Hemos pasado por tiempos muy difíciles a nivel mundial, pero esta va a ser una persecución sin parangón sobre un grupo particular, que el Señor va a estar con ellos, unos van a morir, pero va a ser un tiempo muy corto, pero bendito Dios, va a ser un tiempo en el cual también va a haber salvación. ¿Sabe qué tiene que despertar esto en nosotros? Pues darnos cuenta de lo que no sabemos, número uno, y número dos, también pensar en la gran responsabilidad que se nos ha entregado de llevar el evangelio a la gente. Habrá personas, tristemente hablando, que tal vez les hemos predicado
y que no quisieron responder a tiempo al Señor y que tal vez les va a tocar vivir durante esos 7 años una persecución, los dolores de parto y la gran tribulación. Va a haber gente que le va a tocar eso. Pero sabe que aún en la medida en la cual usted les presente el Evangelio, para ellos les va a ser más sencillo, o tal vez van a estar mejor preparados para poder vivir en esos días. Porque si usted le habla a la gente hoy nada más y le dice, vea, Diosito es bueno, dé el paso, ellos se van a quedar con esa idea, sí, Diosito es bueno. Pero si usted le dice, ¿sabía usted que va a venir un tiempo de gran persecución en la humanidad? Y puede ser que nosotros lo veamos. ¿Cómo se prepara usted para eso? No sé, ¿ya compró el tiquete? ¿Tiquete a dónde? Tiquete a la eternidad. No lo ha comprado. ¿Y cómo se prepara para esos días? No sé. Bueno, entonces tiene que irse rapando el cuello. Porque la gente en esos días que no reciba al Señor y que lo acepte y que no se vaya a poner el chip, muchos van a ser decapitados. Y qué duro suena esto, qué difícil. Y a veces parece que se contrapone con el Dios de amor que nosotros conocemos. Pero es que así como usted es una persona que puede expresar amor y puede expresar diferentes facetas, es importante que nosotros presentemos a la sociedad el Dios de amor y el Dios que va a venir, no a juzgar y a tratar mal al ser humano, sino a limpiar la infección que el pecado ha introducido en la tierra. Porque este mundo no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Y el pecado y Satanás lo han confundido y lo han distorsionado y ha distorsionado muchas cosas, pero Él va a venir a establecer cielos nuevos y tierra nueva aquí. Y bendito Dios por esos juicios. Por esa razón, el mismo Dios y los ángeles dicen al pueblo del Señor, denle a beber el doble de lo que Babilonia ha hecho en la humanidad. Porque todo lo que hay en esta tierra, toda la maldad que está aconteciendo, las injusticias y demás, tienen un punto de partida y tiene que ver con el pecado y tiene que ver con la influencia de Satanás. Y Dios va a juzgar eso. Por amor a Él y por amor a nosotros también. Y vamos a estar, nos enseña la palabra, un día después de ese juicio que Él va a establecer aquí por 1000 años, en un milenio, en el cual el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y después de eso es el pase a la eternidad con Él. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Estás preparado para eso? ¿Sabe qué tiene que provocar esto en nosotros? Cuando salimos allá afuera, ponernos la visión de rayos X y pensar, ¿cuánta gente de la que está aquí se va en ese primer vuelo? Yo no me quiero ir en el charter. A veces los charters se caen. Ese charter no se va a caer. Pero yo me quiero ir en la primera. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo, dice que van a estar 2 trabajando en el campo, uno va a ser levantado y otro se va a quedar. Que van a estar 2 en una familia, uno se va a ir y la otra se va a quedar. Es decir, nos habla de una estadística un poco interesante. Y por esa razón es menester de la iglesia que nosotros nos acerquemos a la gente con esa pregunta en nuestra mente. ¿Será salva? ¿Será salvo? ¿Tendrá las agallas para durante esos 7 años soportar esa persecución? ¿O se dejará poner el chip? Lo hará. Y por eso, y por amor al prójimo también, nosotros tenemos que cada día pedirle al Espíritu Santo que alimente en nosotros ese amor por las almas. Porque sabe, nosotros estamos viviendo tiempos en los cuales, como lo dijo la Escritura, el amor de muchos se va a enfriar. Y entonces nada más es muy sencillo, que yo me levante, me ponga las tenis, voy a hacer ejercicio, vuelvo, trabajo, voy al súper y vengo, veo a la gente y es como si viera un stand nada más y me voy. Y el Señor busca que nosotros no seamos tan ensimismados y que estemos en nuestra burbuja nada más, sino que pensemos un poco en aquellos que tuvimos el alcance. Imagínese usted estar un día delante del Señor y que el Señor nos diga, ¿qué hiciste con ese compañero de trabajo que lo tuviste 20 años, 5 años, 3 años? Nunca le hablaste del Evangelio y se perdió. ¿Qué hiciste? La palabra de Dios enseña qué va a hacer el Señor con esos siervos. El Señor les llama siervo malo e infiel. No está hablando de una persona desconocida, le dice siervo malo e infiel, porque sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Qué lindos son estos temas porque nos introduce a la madurez.
Qué lindo es pensar que Dios nos ve como hijos, pero no solamente como hijos que se quedan pequeños y nos trata siempre con juguetes, sino que vamos creciendo a una madurez y que así como una persona crece en una madurez, se le entrega una responsabilidad o se le entrega un gran poder y con ese poder una responsabilidad. Qué lindo pensar que Dios nos trata así, porque también Él nos trata como hijos y nos bendice, nos da bendiciones tan importantes que a veces simplemente porque las recibimos no lo pensamos, pero ellas tienen una razón también. ¿Cuál es la razón de yo recibir la gracia de Dios? Yo pensé que era sentarme en la hamaca y cruzar la pierna. No, la razón es sí que usted se ha transformado, pero también hablarle a otras personas de lo que Él hizo contigo. Porque eso es como que estemos aquí, ocurra una pandemia, nos envíen una medicina y usted diga, me voy a curar y voy a dejar la caja de medicinas aquí. Y empieces a ver la gente alrededor tuyo morir y no hagas nada por ellos. ¿Hola? Eso es como que veamos la caja y esté esa persona ahí muriendo y sabemos que le quedan 15 días de vida y yo digo, ay mira, mañana se lo doy. No, pero es que mañana tengo que ir a entrenar. Pasado mañana hoy. Un día le hablo. Dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que nosotros celebremos, como dice la palabra. ¿Sabe? Aquí estamos viendo cosas que el Señor nos ayude y en fe creemos que nosotros no vamos a ver, que no vamos a estar para el momento en el cual Dios ejecute esos juicios en Babilonia, que los vamos a ver por Netflix espiritual. Vamos a estar en el cielo y vamos a tener el panorama. Nosotros estamos creyendo que no vamos a ver eso. Y por esa razón, porque tenemos fe de que no la vamos a ver, lo que tiene que provocar esto en nuestra vida es amarrarnos los cordones, ponernos el calzado del Evangelio. Dice la palabra, el calzado del apresto del Evangelio. ¿Qué es eso? Es estar listos para comunicar el Evangelio y salir allá afuera con eso en mente. Con ese escáner espiritual y ver las personas, mis amigas, mis amigos, estará lista, estará listo. Si viene el Señor ya y suena ese jet, dice la palabra que va a ser un gran estruendo, y la Biblia es bien clara, un gran estruendo, y que un abrir y cerrar de ojos, usted y yo no estamos aquí, y comienza eso en la tierra. ¿Estará lista, estará listo para esto? ¿Cuánto amas a tus amigos? Dime cuánto los amas, dime cuánto les hablas del Evangelio y te diré en realidad cuánto amas a tus amigos. O si es que te sientes lindo y amas sentirte lindo y tener la aceptación del mundo. Son dos cosas diferentes. Dime cuánto le hablas a la sociedad del Evangelio y te diré verdaderamente cuánto has recibido del amor de Dios. Porque una cosa es yo querer estar en amistad con el mundo y la otra es amar al prójimo. Amén. ¿Cuál es la prescripción que le da el Señor a esa iglesia? A esas 7 iglesias que escucharon esto y que por consiguiente nos dice a nosotros. Él les envía un mensaje muy interesante. Y lo que les dice está del versículo 4 al versículo 8. Dice de la siguiente manera. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Vea qué interesante esto, porque la palabra de Dios dice que cuando Él nos perdona a nosotros, dice que Él echa nuestros pecados en el fondo del mar y Él no se acuerda más. Pero de lo que estamos hablando aquí es de la acumulación de pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado y pecado sin confesarlo a Él. Y toda esa montaña de nieve que acumuló Babilonia es lo que Él viene aquí a juzgar. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros, denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle en la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo: soy reina en mi trono, no soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el hambre.
ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. ¿Sabe cuál es, antes de ver la prescripción de Dios para la iglesia, cuál es la razón por la cual Babilonia ha sido tan efectiva? Porque nos muestra un alcance a nivel mundial. ¿Dónde radica la efectividad de Babilonia? Al margen de su estrategia religiosa, política y económica, ¿por qué es tan efectiva en lo que hizo? Por la siguiente razón, que nosotros tenemos también que cuidarnos. Dice de la siguiente forma, Juan, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre. No las posesiones, no lo que usted alcance, el intenso deseo por ellas. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué es tan efectiva Babilonia en lo que realiza? Y sabe, cuando hablamos de Babilonia, póngale etiquetas, póngale iglesia cristiana, póngale iglesia evangélica, póngale iglesia católica, islam, y todo lo demás en una sola religión. ¿Dónde está el efecto de esta estrategia? En apelar a ese deseo del ser humano por las cosas que este mundo ofrece. Y ponerlas en un lugar antes que el propio Dios. Estamos hablando de una idolatría. Y es por eso que el llamado del Señor a la iglesia en ese momento, esas 7 iglesias, y a nosotros hoy es uno. Que lo acabamos de leer, lo que el Señor les dice, pueblo mío, salgan de ella, salgan de ella. ¿Qué es salir de ella? ¿Sabe? Usted puede estar aquí, estar en ella. Es acercarse a Dios como si Dios fuese una transacción. Cuando mi interacción por Dios y con las cosas de Dios es más transaccional que relacional. Cuando busco Dios por aquello que me puede dar o solucionar o hacer, no por establecer una relación de matrimonio con Él. ¿Sabe? Muy diferente una relación de amigos a una relación de matrimonios. Es totalmente distinto una relación comercial a una relación de pareja. La relación que Dios busca con su iglesia es una relación de matrimonio. ¿Y sabe qué es la antítesis de eso? El ser como esa gran ramera. ¿Cómo es una gran ramera? Es aquella que ha abandonado la verdad por un beneficio personal y ya no le interesan las cosas que en algún momento supo. Son 2 multitudes, una que representa una gran ramera y otra que representa, dice la Biblia, una virgen pura y una mujer que va a ser desposada con el Todopoderoso, con el Cristo, con el que dio su vida por usted y por mí. El grupo en el que usted y yo estamos, y Dios quiere que estemos, es el segundo. ¿Y qué tenemos que hacer en esta tierra? Caminar como sabios, como entendidos, cuidar nuestro corazón de que esas cosas que a veces están ahí en nuestro radar, que quieren contaminar nuestro corazón, que quiere atraer nuestra atención, estemos listos para que no nos distraigan, para que no nos lleven en una dirección que no es. Pablo le envió a Timoteo este mensaje, que en los postreros días habría hombres amadores de sí mismos más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Tenemos que ir a la iglesia? Sí, es necesario ir a la iglesia, pero la invitación del Señor, más que a eso, es que caminemos en una relación de matrimonio con Él. Yo te hago una pregunta hoy, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Es como una relación de matrimonio o es como una relación comercial, política, secundaria? Vengo, pido, hago, salgo, voy. Si es así, entonces muchas cosas que hay allá afuera pueden seducir tu corazón, porque no estás necesariamente por Él, estás por las cosas que más te interesan.
donde mejor te caliente el sol, donde estén los intereses de tu vida, no donde has establecido que tu vida esté sembrada. El llamado del Señor a su iglesia y al pueblo de Él es que se desposen con Él. Y una relación de matrimonio es algo que marca totalmente a una persona. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida y para la mía. Así que si usted quiere caminar de esa manera, yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que oremos al Señor, al Dios Todopoderoso. Vamos a pedir